Están pasando muchas cosas en Chile, cuestiones que avanzan, por ejemplo, contra la jueza Vivanco en relación a una acusación constitucional que avanza en contra de ella en el marco del caso Audios. Bueno, nos cuenta como siempre todo desde allí Lucía López. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Darío, también y para toda nuestra audiencia que ha seguido lo que les hemos ido contando por largas semanas respecto de las aristas de este caso que parte con el abogado Luis Hermosilla y que luego se abre y en profundidad, ¿no es cierto?, en torno a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien no solamente está enfrentando un proceso de apertura de cuaderno de remoción en la propia Corte Suprema, la justicia la tiene a ella investigada. Recordemos que en la semana pasada hablábamos de una tercera diligencia que significó entrar a su casa y requisar dispositivos tecnológicos que ella no había entregado en su primera entrega voluntaria a la fiscalía que lleva el caso, de su teléfono celular, de un computador, precisamente porque ahí podría haber más información respecto de aquellos casos por los cuales se le está cuestionando. Por un lado decíamos judicialmente, por el otro lado decíamos administrativamente, si podríamos llamarlo así, dentro de la propia Corte Suprema, pero hay una tercera patita que está afectando y no solamente a la ministra Vivanco, también a otros jueces que han sido nombrados en el marco del caso Hermosilla y que hoy día tendrán al Congreso y en particular a la Cámara de Diputadas y Diputados muy activos. Nos referimos a las acusaciones constitucionales que se presentarán esta tarde y no solo en contra de la ministra Vivanco, y me encuentro en la oficina del segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, un partido que además, no es del oficialismo, no es tampoco de la oposición, en algunas materias efectivamente se vincula al gobierno, en otras actúa de manera independiente. Diputado, muchas gracias primero por recibirnos para ampliarnos la información y quiero precisar, Darío, además, que el diputado Eric Aedo impulsa, por ejemplo, la acusación constitucional en contra del ministro Matus, Jean-Pierre Matus, a quien también hemos mencionado a propósito del caso Hermosilla, y lo que primero le vamos a preguntar es por qué, también para contarle e informarle a nuestra audiencia de estos otros ministros que aparecen involucrados. Muchas gracias. No, un gusto saludarte, Lucía. Bueno, comentar que hoy día, durante la tarde, se van a ingresar las acusaciones constitucionales en contra de la ministra Vivanco y también Jean-Pierre Matus. Eso lo va a hacer el oficialismo junto a la Democracia Cristiana. Vamos a firmar de manera conjunta estas acusaciones, dando una señal política importante de que queremos combatir la corrupción, y lo mismo va a hacer Chile Vamos, también presentando acusaciones constitucionales en contra de la ministra Vivanco y en contra del ministro Muñoz. Respecto de Vivanco, creo que los hechos son tan graves, son tan evidentes, yo digo que son brutales, porque no solo está el cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema, no solo esta presentación de acusación constitucional por infringir, ¿no es cierto?, sus deberes como ministra de la Corte Suprema, sino que también la propia justicia está haciendo investigaciones frente a la posibilidad de que efectivamente existan delitos. Y respecto de Jean-Pierre Matus, es un ministro de la Corte Suprema que le ha mentido al país, no una vez, sino que muchas veces. Ha faltado con eso al deber de veracidad, a la probidad, que es un deber sustantivo en un ministro de la Corte Suprema, y creemos que ahí están los elementos para acusar constitucionalmente a Matus y que salga de la Corte Suprema. Otro capítulo de esa acusación a Matus tiene que ver con las inhabilidades. Él se jacta en muchas oportunidades de que ha presentado un escrito con 150 inhabilidades, es decir, 150 personas en las que él no puede ser parte, ¿no es cierto?, en algún juicio, en alguna resolución judicial. Pero, oh sorpresa, se olvidan los dos más importantes, Hermosilla y Chadwick, que están, ¿no es cierto?, hoy día en el ojo del huracán de esta investigación, y él no los presenta en sus inhabilidades. Y finalmente un capítulo que tiene que ver con su pérdida de imparcialidad. Él en estos chats ha dicho, y lo ha escrito, refiriéndose en comunicaciones con Hermosilla, es que no habrá ni perdón ni olvido para quienes no votaron o no lo apoyaron en llegar a la Corte Suprema. Y yo creo que un juez de la República, en este caso un ministro de la Corte, que vive con ese nivel de parcialidad, que no va a dar ni perdón ni olvido, ¿a quiénes? Puso a esas personas a las que no va a perdonar ni olvidar, por ejemplo, también en sus inhabilidades. Me parece que eso es un hecho grave. Esta es la mayor crisis del Poder Judicial en 34 años y estos ministros, Vivanco y Matus, creo que simplemente su permanencia en la Corte Suprema ahondan la crisis del Poder Judicial y de la Corte Suprema,
le han mentido al país y no podemos permitirnos en la democracia, en el Estado de Derecho ni en la República de Chile ministros que le mienten a todo el país. Claro, efectivamente nosotros habíamos hablado del ministro Jean-Pierre Matus a propósito de esta negación que él hace, ¿no es cierto?, de sus chats con Hermosilla, que yo te decía la semana pasada, Darío, que 3 veces, y a medida que van saliendo las publicaciones en los medios de comunicación, él va rectificando y dice, pero es que yo me refería específicamente a una conversación de este tipo, pero sobre esto otro no ha habido nada. Y después, no, es que yo me refería específicamente a esto otro, y en fin, han habido una serie de justificaciones para, como usted bien decía, diputado, señalar por qué 3 veces negó que existían efectivamente conversaciones vinculadas a Hermosilla y al apoyo que éste le habría dado para llegar a la Suprema y bajo qué condiciones. Ahora, hoy día, además de Vivanco y de la ministra Vivanco y del ministro Matus, como usted bien lo adelantaba, Renovación Nacional, que pertenece a la oposición, pretende levantar una acusación también contra Vivanco. Hay 2 capítulos o 2 acusaciones en contra de Vivanco, pero también contra el ministro Sergio Muñoz, que no aparece vinculado al caso Hermosilla, pero sí algo se ha contado al respecto y lo conversamos la semana pasada con Gloria Hood, con la presidenta de Evópoli, uno de los partidos que apoya esta acusación, y que tiene que ver con información que está en investigación sobre posible transferencia de información privilegiada, una causa que él llevaba a su hija. Eso todavía está en investigación y ahí la pregunta que le quiero hacer, si bien todavía no se conoce el nivel, es si considera que se está aprovechando este momento político de crisis para de repente cobrar miradas políticas opositoras que hay entre los propios parlamentarios y los jueces que están en cuestión, porque se ha llegado a hablar del ministro Carroza, también se han nombrado una serie de otros ministros que podría ser una especie de como aprovechamiento de la crisis. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta cantidad de acusaciones que se van a presentar hoy día? A ver, yo voy a partir primero haciéndome cargo de lo que yo he hecho, para explicar lo siguiente. Yo he tratado de actuar en esto con la máxima responsabilidad. Yo partí este tema el 27 de agosto cuando todo el mundo decía cómo una acusación constitucional en contra del ministro de la Suprema parecía prácticamente una locura en ese momento. Pero mira cómo han avanzado las cosas. Hoy día ya tenemos a 3 ministros acusados constitucionalmente y obviamente con un amplio respaldo político, porque los distintos sectores, oficialismo, oposición, bueno, quienes somos hoy día partidos más independientes como la propia Democracia Cristiana, estamos impulsando estas acusaciones. Es decir, hay una crisis que está en toda forma hoy día dada. Y por eso yo he querido actuar con mucha responsabilidad. Me comprometí a estudiar los antecedentes, lo he hecho, me comprometí a presentarlo hoy día 23 de septiembre, también lo estoy haciendo con un equipo de juristas. Y yo espero lo mismo del resto de los actores políticos. Yo creo que aquí no hay espacio para pasarse cuentas políticas, no hay espacio, digamos, para empatar cosas. Esta es una crisis de corrupción enorme y cuando la corrupción se instala en el Poder Judicial, entonces la gente pierde toda la fe en la justicia y si la gente pierde la fe en la justicia, entonces lo que comienza es la justicia por las propias manos. Yo creo que esto es lo que estamos enfrentando y en ese sentido yo espero que todos actuemos con responsabilidad, que no busquemos empate, que no busquemos cobrarnos cuentas, sino simplemente enfrentar la mayor crisis del Poder Judicial en estos últimos 34 años y de esta manera defender nuestro Estado de Derecho y cuando defendemos el Estado de Derecho, finalmente lo que defendemos es la democracia en la República de Chile. A mí eso me anima y yo espero que eso anime también a todo el resto de los sectores políticos. Bueno, y eso lo vamos a conocer de hoy día de la tarde cuando se presenten definitivamente las acusaciones constitucionales y conozcamos los argumentos técnicos que están detrás de cada una de ellas, considerando que hay otra preocupación que no solamente ha manifestado la ciudadanía, sino que también el gobierno, y que es que se ocupe mucho tiempo en estas acusaciones constitucionales, dejando de lado, por ejemplo, legislaciones como el fast track en materia de seguridad, que está esperando también avanzar. Muchas gracias, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, conversando con nosotros y bueno, estaremos atentos a lo que se presenta hoy día. No, muchas gracias y solo dar un mensaje. Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ese es un dicho que tenemos en Chile y por tanto esto no va a entorpecer el resto de la acción legislativa que tenemos que hacer con proyectos en seguridad, desarrollo económico y también seguir avanzando, ojalá, ¿no es cierto?, en la reforma previsional que le hace bien al país. Muchas gracias, vicepresidente, que esté muy bien. Adelante, Darío. Gracias, Lucía. Muy interesante el testimonio del vicepresidente. Ya volvemos.